capítulo 4, versículos 1 al 6. Vamos a leerlo. El apóstol Pablo, hablando desde la cárcel, escribe desde la cárcel. Esta es una de las cartas de Pablo escrita desde la prisión, como la carta a los filipenses. Y Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, le ruego que andéis con la dignidad de la vocación con la cual ustedes fueron llamados, con toda humildad y una actitud de mansedumbre, y sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Luego sigue la cita: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y a partir del verso 4, Pablo menciona lo que llamamos fundamentos de la fe cristiana. Nótese bien. Quiero que abra su Biblia. Usted es cristiano, si trajo su Biblia, ábrala. Si no la trajo, ahí va a leer a partir del verso 4. Esto es lo que algunos han llamado fundamentos de la fe cristiana, o doctrinas o enseñanzas de primer orden. ¿Qué significa eso? Ya les voy a explicar. Pero vamos a leer el verso 4. Un cuerpo, un espíritu, como fueron llamados en una misma esperanza. Versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cuando hablamos de los fundamentos de la fe o doctrinas o enseñanzas de primer orden, lo que se quiere decir es que esto no es negociable. Si tú eres cristiano, tú no debes negociar esto. Yo no debo negociar esto. Entra dentro de un rango en lo cual la fe es vital. Y cuando hablamos de la fe, no hablo de creer solo en Dios, sino de creer el cuerpo de enseñanza que la Biblia tiene. En ese sentido, estas son lo que algunos han llamado doctrinas o enseñanzas, otra vez, de primer orden. No las puedo negociar, no las puedo diluir, no las puedo ignorar, no las puedo comprar ni vender. Están allí. Amén. Y Pablo les escribe a los efesios que tienen que andar en la vocación de esta salvación con la dignidad con la cual o a la cual fueron llamados. ¿Por qué digo esto? Porque a veces los cristianos nos enredamos con enseñanzas que deberían ser de segundo orden y las confundimos con enseñanzas que son de primer orden y viceversa. Y entonces vienen los enredos y las divisiones. Entonces vamos a ver a partir del versículo 4 qué son estos tipos de enseñanzas claves fundamentales de nuestra fe. Primero dice un cuerpo. ¿Y de qué cuerpo está hablando? De la iglesia. Del cuerpo de Cristo, que es una metáfora para ilustrar que es la iglesia de Cristo. Todo el que es salvo pertenece a la iglesia del Señor, ¿sí o no? Todo aquel que ha sido salvado por Cristo pertenece a la iglesia del Señor. Le ha sido dado el Espíritu Santo. Pero muchas veces usted se va a encontrar con cristianos, y creo que, no estoy dudando que sean cristianos, de repente no lo son, que usted le hace la pregunta: hermano, ¿en cuál iglesia te congregas? Y la respuesta es esta: yo soy de Cristo. Yo pertenezco a la iglesia del Señor. No me congrego, pero yo pertenezco a la iglesia del Señor. Y el sentido es que está hablando de lo que algunos llaman la iglesia universal, ¿no? Lo entendemos, ¿no?
La iglesia del Señor que está en todas partes. Pero esto es una incongruencia. Yo entiendo que si algún creyente está enfermo o por alguna situación no se puede congregar, yo entiendo que temporalmente, opcionalmente, no lo hace. Pero yo no me refiero a eso. Yo me refiero a alguien que tiene sus 5 sentidos, que tiene la capacidad de hacerlo, de ir a una iglesia local o de ser parte en este sentido de comprometerse, pero no lo hace. Y argumenta esto. No, yo no necesito congregarme, dicen otros. ¿Por qué, hermano? Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Bueno, tengamos cuidado porque yo también puedo decir, Jehová no es pastor de todo el mundo. Cuidado. Jehová no es pastor de cualquier persona. Pero eso se usa. Y a lo mejor usted lo ha escuchado. Por eso Pablo dice que tengamos cuidado en ser diligentes, en guardar, ¿qué dice el verso 3? La unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque si nosotros somos salvos o la iglesia es el pueblo de Dios llamado a la salvación, yo tengo que contribuir, óyeme, yo tengo que contribuir a la iglesia universal. ¿Cómo? A través del compromiso de una iglesia local. Amén. Otra vez, si yo soy salvo y me digo que pertenezco a la iglesia de Cristo, entonces, hermano, si estás en capacidad de hacerlo, tienes que comprometerte con una iglesia local, porque la contribución con una iglesia local es a su vez la contribución de la iglesia universal de Cristo, ¿sí o no? Ese es el sentido de esto. Pero lo voy a dejar allí. Hay muchas cosas que decir, pero por razón de tiempo voy a avanzar. ¿Qué otra cosa dice Pablo allí? Nótese que estos son doctrinas no negociables. Por tanto, hermano, óyeme, y te lo digo con mucho respeto y amor. Si tú sabes de alguien que está bajo estos argumentos, tu deber es decirle, bueno, lo mejor que puedes hacer es tu contribución a una iglesia local, si eres salvo. ¿Por qué? Porque el no hacerlo amenaza la unidad del cuerpo de Cristo. ¿No es lo que está diciendo el verso 3? Diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Así que mi contribución hacia la iglesia, ya que soy salvo, es hacer todo lo posible por avanzar dentro de una congregación local. Y esa es mi contribución a la iglesia del Señor. Amén. Número 2, nos habla también el verso 4 de un espíritu. Y ya le dije en la mañana que esa palabra allí aparece con E mayúscula. Diferenciarla del espíritu del ser humano, del alma, del hombre. Está hablando del Espíritu Santo. Un solo espíritu. Y lo decíamos, lo compartí esta mañana, que el Espíritu Santo es soberano en la iglesia del Señor. Es quien dirige la iglesia de Cristo. Amén. Usted nota que en Hechos capítulo 13, verso 2, es el Espíritu Santo quien habla y le dice a la iglesia, apártenme a estos 2 hombres, a Pablo y a Bernabé, para la obra que yo les he llamado. Él no está ahí negociando con nadie. No está diciendo, mire, ¿qué les parece a ustedes si yo los tomo a ellos en cuenta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me dan permiso? No. Él habló. Me imagino que habían profetas allí también, ¿no? Apártenme a estos 2 hombres para la obra que yo les he llamado. Lo usa en manera personal, primera persona. Yo les he llamado. Bueno, ahí se coló uno que no debía haber ido. Usted sabe quién fue, ¿no? Juan Marcos. Y después se regresa. ¿Y quién te llamó a ti para allá? Bueno, ese fue un invento de Bernabé que se lo llevó.
Pero es claro que cuando Dios habla por su Espíritu Santo o el Espíritu Santo habla, Él dice algo, Él comisiona algo y eso se tiene que cumplir, así como Él lo ha dicho. Y cuando lo prohíbe, lo vimos en la mañana, también eso lo va a cumplir. Él es soberano. Por eso, lo que entiendo aquí, y ya lo dije otra vez, es en cuanto a esto. No hay ser humano que pueda darle órdenes al Espíritu Santo. No hay ser humano posible, por más ungido que se cree, como está sucediendo hoy con algunos que se creen, ya entraron en la estratosfera arriba, ya están allí, están abriendo hasta portales del cielo. Oye, hermano, eso es increíble. Que un ser humano pueda decir que él tiene el poder de abrir los portales del cielo. Usted tiene que mirar eso con cuidado. Porque ni Juan, el apóstol, habló de portales. Es más, a Juan se le dice, sube aquí. Ni siquiera él dijo que sea abierta la puerta del cielo. Juan, sube aquí. Y el apóstol Juan dice, y en el instante estaba en el Espíritu. Entonces, aquí es importante hoy entender que cualquier ministración de ese tipo, óyeme, que le esté robando la gloria al Señor, que esté tratando de ubicarse en un lugar que Dios no le ha dado, que trate de impresionar como que yo tengo el poder de abrir los cielos, como que yo tengo el poder prácticamente de ordenarle al Espíritu de Dios que haga algo, es una amenaza a la fe que ha sido dada a los santos. Sé que está serio, porque a lo mejor usted ha aplaudido alguna vez eso. Espero que no sea así. Pero esa es una seria amenaza a la fe que ha sido dada a los santos. Tenemos que ser enérgicos contra ese tipo de cosas. Ni aceptarla ni promocionarla. Y mucho menos apoyar a otros a que lo hagan. En tercer lugar, se habla allí en ese verso 4, como fuiste llamado al final en una misma esperanza de vuestra vocación, es decir, de la salvación, de esa salvación que disfrutan los creyentes. Tenemos la creencia compartida los cristianos que hemos sido llamados a esta esperanza de salvación a través de Jesucristo. Amén. Por tanto, hermano, a esta esperanza de nuestra salvación, usted no le puede añadir ninguna obra humana. Nadie le puede añadir algo a esto, en primer lugar, porque por gracia, ayúdeme, somos salvos. La sola gracia de que hablaron los reformadores que defendieron en la reforma protestante. Solo gracia. Justificados por la fe, salvos por gracia. No les puedes añadir nada. Ese fue el problema que tuvieron los judaizantes en el tiempo de Pablo. Lo vimos en el libro de los Hechos. Cuando se trataba de la salvación de los gentiles, los hermanos que venían del judaísmo quisieron imponer una doctrina falsa. Para que esta gente sea salva por completo, tienen los hombres que circuncidarse. Ahora usted dirá que esto está lejos. No, esto está aquí. Aquí está. No en Venezuela, aquí solamente en Venezuela, no, aquí. Aquí cerca donde usted vive. En serio. Judaizantes. Hermanos. No sé si son hermanos, la verdad que a veces tengo dudas y temor de si son o no lo son.
Parece que no lo son. Que abrazaron el evangelio de la gracia, pero hoy están regresando a las doctrinas del judaísmo y están cambiando la verdad del Nuevo Testamento, enmascarando ilustraciones y metáforas en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el sentido de eso? Hacer desaparecer de vista la autoridad del Nuevo Testamento para decirnos a nosotros que no hace falta el Nuevo Testamento, que tenemos que regresar al Antiguo. Mayor disparate teológico y bíblico. Si la Biblia nos muestra precisamente el término Nuevo Testamento, un nuevo pacto dado a los hombres. Aquí ciertamente está ocurriendo. Gente que está diciendo, no, yo tengo que regresar a las doctrinas de la ley. Y ya ese bautismo que una vez me hicieron, no sirve. Yo tengo que bautizarme otra vez en el nombre de Yeshua, de Jesús, en el hebreo. Mayor disparate. Y óigame, al extremo va esto, que algunos pastores ya se han circuncidado y han obligado a los miembros de su iglesia a hacer lo mismo. Bendito sea Dios. Hermanos, esta salvación, otra vez, no necesita nada que nosotros le agreguemos, sino que debemos aceptarla, debemos creerla y debemos vivirla. Amén. No puedo añadirle nada a esta salvación. Y lo otro es, tampoco hay otro manual, ningún otro libro que me hable de la salvación por la cual mi Cristo murió. No hay otro manual, no hay otro libro. Este es el libro. Amén. ¿Sabe? Una vez escuché a un profesor que yo tenía de teología y él dijo esto y me llamó la atención y siempre pienso en eso. Hermanos, el error es así. El error doctrinal. 99% verdad, 1% mentira. Porque así actúa el veneno. Usted agarra un vaso puro de jugo y solamente con que usted le eche una gotita de veneno, ¿eso es puro o ya es veneno? Eso es veneno. Como el otro que quiso envenenar al otro, un espía, y entonces estaba así escondido y agarró y echó la gotica de veneno y después probó. Ya está frito. Ya se murió. Una gotita de veneno. Por eso, amados hermanos, el error es tan sutil. ¿Me explico? Es tan sutil que tienes que tener precisamente el discernimiento del Señor sobre esto. Así actúa el engaño. Se dice que hubo una reunión en el infierno y Satanás llamó a sus demonios y a sus consejeros y dijo, ¿qué está pasando con estos cristianos? Que mientras más los perseguimos, más se multiplica. Porque se dice que la sangre de los mártires es la semilla del evangelio. Amén. Así ha sido la vida de la iglesia. Mientras más la han perseguido, más ha crecido. Gloria a Dios. Y entonces salió uno de esos consejeros. Bueno, mi señor, lo que pasa es que tú sabes, esos evangélicos son terribles.
Mientras más tratamos de asesinarlos, ellos defienden su fe. Y estaba ese concilio diabólico ahí. Oye, ¿qué vamos a hacer con estos cristianos? Y surgió uno de esos consejeros y le dijo, bueno, señor, ya no vamos a perseguir a los cristianos. No, no da resultado. Vamos a meternos en la iglesia. Es mejor. Y de ahí surgió el error. Doctrina se ha metido en la vida de la iglesia y ahí va avanzando. Pero tenemos esta esperanza firme en Cristo, esta palabra profética segura, dice Pedro, como un ancla, la cual no nos podemos mover. Amén. Amén. Así que la sola escritura es nuestra norma de fe y conducta. Diga conmigo, la sola escritura es mi norma de fe y conducta. Eso decían los reformadores, ella es suficiente. En el sentido de que ella tiene todo lo que tú y yo necesitamos saber acerca de nuestra salvación. Amén. No tenemos que estar buscando otro librito por allí. Ese es otro elemento de la falsa enseñanza. Siempre tienen un ungido o siempre tienen otro librito. ¿Para qué? Para desplazar la autoridad de la escritura. Siempre, si usted lo va a encontrar siempre. El librito de fulano, el librito de sutano, el librito de aquel, el librito de otro. No, 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 tú no necesitas nada de eso. Aquí está el libro. Amén. Esa revista que le dan a usted cuando le tocan la puerta, agárrela, recíbala y después quémela. Así usted evita que se la den a otro. Gloria a Dios. Pero ¿qué hacemos los evangélicos? No, mira, ahí vienen todo el mundo a esconderse. Señor, quítele la revista. Recíbala. Sé inteligente, prudente, dice el Señor, ¿verdad? Manso como paloma, prudente, astuto como la serpiente. Eso es lo que debemos hacer. No deje que sus hijos la lean, no deje que su esposa la lea, pero agarre y quémela por allá. No se ponga a hacer estudio bíblico con eso, cuidado. Tenga cuidado, si usted no es ducho en las cuestiones de la teología bíblica, tenga cuidado de estar agarrando esos libritos para hacer estudios bíblicos. Tenga mucho cuidado. Bueno, sigue diciendo, ¿dónde estoy? Versículo 4. Pase conmigo al versículo 5. Un solo Señor, el Curios, el Señor, decían los cristianos, recuerda, no es el César, es el Señor. Cristo es el Señor. Y por esa fe murieron muchos. Eso fue lo que debilitó, derribó el imperio romano. Hermano, vea para acá. Hay tres formas en que la iglesia puede actuar. Eso ha sido histórico. Hoy usted está recibiendo un tratado aquí de teología bíblica. Amén. Agarre allí. Eso ha sido histórico, desde que la iglesia fue fundada por Cristo hasta el sol de hoy. Tres formas en que la iglesia ha actuado a través de la historia. Una es, la iglesia puede oponerse al Estado, ir contra las leyes. La otra es, la iglesia se une al Estado y se vuelve un matrimonio. Y la otra es, la iglesia, oye, la iglesia va por su lado y el Estado va por su lado. ¿Cuál te parece que debe ser? Le repito el examen. El Estado por un lado, la iglesia por otro, por el sentido de oposición, es decir, la iglesia se opone al Estado, a las leyes, pues. El otro es, no, únete a él, como el dicho aquel de, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Pero los dos, junticos,
como un matrimonio, iglesia-estado. La tercera, el Estado por su lado y la iglesia por su lado. ¿Cuál te parece que debe ser? Guárdelo. Vinieron a Jesús a tentarlo con una moneda. Los fariseos, odiosos eso. Siempre detrás de eso. Jesús, Señor, ¿de qué es esta imagen? Mire, yo le voy a decir una cosa. El Señor tenía, si el Señor hubiera tenido un garrote ahí, guardo la tentación de. Él dijo, ¿de quién es esa imagen? Dijo el Señor. Bueno, del César. Ah, bueno. Den al César lo que le corresponde al César y a Dios lo que es de Dios. La iglesia tiene el deber de orar por el Estado, de orar por su gobernante, de orar por ellos, los que están en eminencia. Ese es el deber de la iglesia. Pero la iglesia es llamada a ser, ¿qué? Luz del mundo. La iglesia es llamada a ser sal de la tierra. Y la iglesia no puede comulgar con lo que está mal. Porque es luz, ya lo dije, y es sal. Y cuando los cristianos en aquel tiempo se les interrogaba, mire, César le dije al Señor, no Señor, eso no es negociable. Jesús, Cristo, es el único Señor. Y murieron por su fe. De más está decirle con esto que no necesitamos otro ungido más que se aparezca para salvarnos, ¿o sí? Cristo es. Levante su mano y diga conmigo, Cristo es el Señor. Bájela, porque si no se va a parecer a Hitler. Hay que decirlo con pasión. Cristo es el Señor. Amén. Así es que tiene que decirlo. No a Hitler. Cristo es el Señor. Amén. A cualquiera que le demande a usted dónde está su fe, usted tiene que decir, Cristo es mi Señor. Pero cuando usted saluda a un hermano que está en la calle o en el trabajo, en la universidad, hermano, Dios te bendiga. Y el hermano hace así, a ver quién lo está viendo. Oye, hermano, regrésate. Es un problema con tu fe. Porque en todas partes, que nosotros decimos esta expresión, la proclamamos y vemos a alguien que se supone que está en la fe y le decimos, Cristo vive. ¿Cuál debería ser la respuesta? Amén. ¿Quién vive? Cristo. Pero si yo le digo, ¿quién vive? Tienes que regresarte. Tienes un problema. Estás perdiendo de vista la belleza de Cristo. Estás perdiendo de vista la belleza. Porque no me debe dar vergüenza. No me debe dar pena alguna. Cristo vive. Oye, ¿quién murió por ti en la cruz? ¿Quién derramó su sangre? ¿Quién se fue al cielo? ¿Quién te garantiza esta salvación? ¿Quién dijo que había triunfado? Él. ¿Por qué me va a dar vergüenza decir, Cristo vive? No puedo negar esa fe. Así que estos hermanos, cuando Pablo le dice a los efesios, oigan, recuerden que hay un solo Señor. Seguramente habían algunos que querían añadir un ungido más. Y solo hay uno que murió en la cruz. Esa palabra tetelestai que pronunció Cristo en la cruz, consumado es, asegura que Él es el autor de esta salvación. Y no hay otro. Dele la gloria al Señor. Ahora también dice, una fe, versículo 5, una fe, que creemos que los salvos somos justificados por la fe en Cristo. La doctrina de sola fe o sola fide fue otro estandarte de la fe, de los fundamentos del cristianismo que proclamó la Reforma Protestante. Hay una sola fe. Hay una sola fe. Cristo es el Señor. Cristo es el Salvador. Cristo es quien murió por mis pecados. Cristo es quien se levantó de entre los muertos. Cristo es quien resucitó. Cristo es quien está a la diestra del Padre. Hay una sola fe en este Salvador.
Ese es el cuerpo de enseñanzas que tenemos en la Biblia. Él es. Y Él es quien pone esa fe en nuestros corazones para que le creamos a Él por su Espíritu Santo también. Amén. Así que ni siquiera depende de nosotros. No, que yo tengo mi fe en Cristo. Amén, hermano. Tú tienes tu fe en Cristo, pero esa fe la puso Cristo en tu corazón cuando te llamó a la salvación por su Espíritu Santo. Colocó esa inquietud, colocó ese deseo, colocó esa necesidad. Él merece toda la gloria. Amén. Ok, seguimos. Un bautismo. Tengo una pregunta. Versículo 5 está al final allí. Un bautismo. ¿El bautismo salva? ¿El bautismo en agua salva? No salva. ¿Pero hay que bautizarse? Claro que sí. Porque es un mandamiento, es una ordenanza para la iglesia. Dos ladrones estaban en la cruz. Uno de ellos dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, bueno, hoy estarás conmigo. Él no fue a la iglesia. Nunca escuchó la palabra en otro sentido que no haya sido lo que el Señor le dijo allí. No leyó la Biblia. No fue discipulado. Pero creyó. Creyó. No fue bautizado, pero creyó. Cuando decimos que el bautismo es una doctrina fundamental relacionada con la salvación, no es el sentido de que es un requisito para ser salvo, pero es una ordenanza que está relacionada con la salvación en el sentido que los salvos deben ser bautizados. Por tanto, vayan y prediquen este evangelio. El que creyere será salvo. Bautícenle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero les tengo algo que los va a ayudar para que alivie su conciencia. Encontré un interesante comentario y se los leo sobre el bautismo. Preste atención. Cuando Pablo escribió a los creyentes de Éfeso sobre solo un bautismo, podría estar refiriéndose al bautismo en agua. Es decir, los creyentes tienen el mismo testimonio de salvación y han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque este cuerpo de doctrinas son doctrinas objetivas, es decir, reales que están allí visibles, no subjetivas. Entonces, el bautismo aquí parece apuntar al bautismo en agua. Pero este comentario sigue diciendo, es decir, los creyentes tienen el mismo testimonio de salvación y han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O podría estar refiriéndose al bautismo en el Espíritu. Es decir, los creyentes han sido introducidos en el cuerpo de Cristo mediante el poder del Espíritu Santo. Por eso pertenecemos a un solo cuerpo. El Espíritu Santo introduce al creyente en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Amén. ¿Estamos claros en eso? Entonces, para poner un balance entre si es el Espíritu en agua, el bautismo en agua, o es el bautismo en el cual he sido yo insertado, introducido en el cuerpo de Cristo, este comentario termina diciendo, en cualquier caso, cualquiera de los dos casos, el énfasis está en la unidad entre los cristianos. Esforcémonos en mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Es suficiente para nosotros? Amén. Amén. Yo también creo que es suficiente. No, que eso se refiere al bautismo en agua. Amén, hermano. No, que eso se refiere al Espíritu. Amén, mi hermano. Es suficiente. ¿Sí? Me estoy ya poniendo a pelear con el hermano. No. Porque me llama a qué? A mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ambas doctrinas están apuntando a lo que Dios ha hecho con nosotros en la salvación. ¿Sí o no? O relacionado con la salvación. Ahora otra cosa que quiero ayudarle, voy a pedir que proyecten el bosquejo un momentico para ubicarlos allí. Es solo una sola presentación al inicio, se pegó, pero vamos a ver un momentico. Ok, no lo quite de ahí, por favor, déjalo ahí.
Finalmente, cuando llegamos al verso 7, el 6, perdón, habla de un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todo. Y esto se refiere que Dios es sobre todo en el plan de salvación. Solo a Dios la gloria. Amén. Solo a Dios la gloria. Barclay, un comentarista, dice que los cristianos viven en un mundo creado por Dios, controlado por Dios, sostenido por Dios y lleno de Dios. ¿Es suficiente para ti? Para mí es suficiente. Dios es soberano. Creemos que el Padre, en comunión con el Hijo y el Espíritu Santo, diseñaron y llevaron a cabo el plan de salvación. Solo a Dios la gloria. Y ahora, hablando de otra cosa, por eso pedí que no movieran la gráfica. Y ese que hemos estado hablando de enseñanzas de primer orden, que son fundamentales, no negociables, no se pueden diluir, no las puedo vender, no las puedo comprar. Pero hablemos un poquito, me da tiempo, para hablar de enseñanzas de segundo orden. Yo creo que ahí es donde los cristianos se enredan. Ahí es donde nos enredamos. Como dije la última vez, los santos también tienen sus peleas santas. ¿Sí? De cuando en vez y de vez en cuando. Por cuestiones doctrinales que yo creo que son secundarias. Los temas doctrinales secundarios son aquellos que no comprometen los fundamentos que he hablado. No los comprometen. Pero para estos asuntos doctrinales secundarios, otra vez, Pablo dice allí en el versículo 2 del capítulo 4 de Efesios, con toda humildad, con mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Tu llamado y mi llamado, hermano, es soportar a mi hermano en esos temas secundarios donde no nos ponemos de acuerdo y respetar nuestras diferencias. Me explico. ¿Tú crees en un milenio? Amén. ¿Tú no crees en un milenio? Amén. Ah, pero ambos creen que Jesucristo es Dios. Ambos creen que el Señor viene por segunda vez. Ambos están de acuerdo en eso. Entonces no se entretengan en discutir sobre el milenio, si hay o no un milenio, porque eso es, ayúdeme, secundario. No se trata de que yo voy a imponer mi opinión sobre ti o yo voy a hacer la mía. Manténgala. Amén. Pero respete la opinión del otro. Amén. En temas escatológicos, mire, hay una diversidad de escuelas. Hay una diversidad de escuelas. Milenialista, premilenialista, amilenialista, postmilenialista. No me voy a enredar con eso. Hace tiempo, hace muchos años, unos cuantos años, en 1938, llegó al país, a este país, un señor llamado Van Eddings. Joven, tenía como 20 años. Y mientras llegó de misionero a Venezuela, en su país, en United States, estaba ocurriendo algo fuerte. Habían problemas, muchas discusiones sobre doctrinas. Y él llegó a Venezuela y fue abordado. ¿Qué dice usted con respecto a esto? Y su posición me parece sabia, o fue sabia. Él dijo, mire, sobre los fundamentos de la fe, yo no voy a negociar, que es este cuerpo que estamos describiendo. Pero sobre cosas secundarias, no me envió el Señor a discutir y a perder mi tiempo en estos asuntos
El Señor me envió fue a predicar a Cristo, a proclamar a Cristo y a establecer la iglesia de Cristo en Venezuela. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y eso fue lo que hizo Pablo, ¿verdad? Lo quisieron enredar. Yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. No, y los espirituales decían, no, y nosotros somos mejores, porque nosotros somos del Señor. Y Pablo dijo, mire, a mí no me envió Cristo a estar bautizando. Si he bautizado a alguno, no me acuerdo, no guardo esa agenda. A mí me envió fue el Señor a predicar a Cristo y a este crucificado. A Él sea toda la gloria. Entonces, mi amado hermano y mi amada hermana, los cristianos podemos tener diferencias, pero el principio que Pablo nos dice aquí en el capítulo 4 es la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Solícitos en guardar el vínculo de la paz. Sobre cuestiones que esta iglesia afuera esté escuchando, que comprometen los fundamentos de la fe, usted tiene que pararse firme y hacer defensa. ¿Sí o no? Porque usted no puede permitir que esas personas enreden a otros. Pero en cuestiones secundarias, si tú crees en el don de lengua o no crees en el don de lengua, si crees en los dones espirituales, no se enrede con eso. En cuestiones fundamentales sí voy a fijar defensa firme. Amén. Y recordar lo que nos dijo la hormiga. Perdón, lo que dijo San Agustín. En lo fundamental, tengamos, se le olvidó, ¿verdad? Otra vez, yo lo voy a ayudar. En lo fundamental, tengamos, ay Dios mío, Señor, ¿qué pasó aquí? Bueno, perdí mi tiempo. Otra vez. En lo fundamental, tengamos unidad. En lo secundario, tengamos libertad. Y en todo reine el amor. Dígalo conmigo otra vez. En lo fundamental, tengamos unidad. En lo secundario, libertad. Y en todo reine el amor. Porque el amor es la corona o el antídoto que impide la división del cuerpo de Cristo. Y Jesús dijo que el mundo sabría que Él es el Señor. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, en que se amen los unos a los otros. Había un papá que tenía 2 hijitos, siempre estaban peleando, nunca se ponían de acuerdo. Y un día dijo, oye, estos muchachos son hermanos y no se ponen de acuerdo. Y agarró y los castigó. Y una noche, el papá estaba tratando de escuchar a ver si estaban peleando. Y, oye, todo está tranquilo, todo está calmado, gloria a Dios. Los muchachos se entendieron. Fue al cuarto, con cuidadito, y entreabrió la puerta. Uno tenía al otro agarrado así. Pero como el papá dijo, la próxima vez que peleen los voy a castigar, ninguno quería decir nada, ni gritar, pero los dos estaban tramados. No debe ser así entre los cristianos. Amén. Amén, hermano. Somos hermanos en Cristo. Amén. Vamos a orar y darle gloria a Dios. Yo quiero hacer un llamado antes de orar. Si hay alguien entre nosotros que no tiene al Señor Jesús en su corazón, hoy es el día de salvación para ti. Abre tu corazón y cree en Cristo como el Señor y Salvador de tu vida y recibirás vida eterna en Jesucristo. Amén. Padre, muchas gracias esta mañana por tu palabra, por este tiempo. Ayúdanos a mantenernos comprometidos en lo que hemos recibido esta mañana. Tu gracia nos sostenga. Gracias por la vida de esta iglesia.
que pronto se aproxima un nuevo aniversario y usted la ha sostenido en el tiempo, la ha guardado, la ha permeado con su presencia y hemos sabido soportar muchas cosas y seguimos adelante en el nombre del Señor Jesús. Gracias por la vida de los hermanos que han estado mucho tiempo en esta iglesia, los que ahora están, igual bendícelos a todos y ayúdanos a todos. Y esa es nuestra confianza. Cristo es el Señor. Bendito sea su nombre. Amén, amén y amén.